Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva serie de diálogos de la Fundación FAES. En este caso, una serie de 3 diálogos realizados conjuntamente con el Ministerio de Defensa en el marco de un proyecto sobre España y el entorno, el nuevo entorno de seguridad internacional. Hoy, en este primer diálogo, vamos a centrarnos en un tema fundamental para los españoles, el estrecho. Y para eso disponemos de 2 personas particularmente cualificadas para ellos. A mi izquierda, un diplomático senior, el embajador Ramón Gil Casares, que lo ha sido casi todo en el ámbito de la diplomacia española, entre otras cosas, pues secretario de Estado de Política Exterior, embajador en Washington, director, perdón, de la Escuela Diplomática. A mi derecha tengo al almirante Juan Rodríguez Garat, igualmente una leyenda en la Marina, miembro de una dinastía que a su vez es leyenda y que, entre otras muchas cosas, ha estado al frente, ha estado en el puesto más bonito para un marino español, que es precisamente comandar la fuerza. A los dos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Iniciamos esta reflexión conjunta sobre lo que ha sido, es y va a seguir siendo el estrecho. Empezamos por la parte diplomática. Los estrechos a lo largo de la historia han sido relevantes. Con el tiempo a los estrechos se han unido los canales, obra de ingeniería, Suez, Panamá. Todo ello implica, cómo no, un reto a la hora de entender el conjunto de dimensiones que ello supone. Proximidad, al mismo tiempo distancia, tráfico, vínculo cultural, a veces más que vínculo, reto cultural. En estos momentos, desde el ámbito diplomático y teniendo en cuenta los enormes avances en ingeniería que hemos tenido, el entorno de globalización en el que nos hallamos, ¿qué suponen en general los estrechos y en particular el de Gibraltar para todos nosotros? Bueno, muchas gracias en primer lugar a la Fundación FAES por la invitación. A los estrechos siempre se les definía por ese término que yo no sé quién lo inventó, de que era un choke point, un sitio para ahogar. En realidad son, ahora ya que ahogar es un poquito más difícil, grandes canales de comunicación de un lado a otro. El nuestro, el estrecho de Gibraltar, del que vamos a hablar, es tan importante que el canal de Suez, que es una de las grandes obras de la humanidad, en realidad, si estuviese cerrado el canal del estrecho de Gibraltar, de poco valdría. Es la gran comunicación entre el Mediterráneo y el Atlántico, la gran comunicación de Asia con Europa y, en cierto modo, con la América occidental, de modo que es un gran camino de comunicación. Por los estrechos pasan los grandes redes de comunicación, las grandes redes de infraestructuras. Son lugares en los que se entrecruzan civilizaciones y, en el caso nuestro, juega un papel tan importante que debe su nombre al líder árabe que cruzó el estrecho en la época del rey Dul Juliani, que empezó la época de la España árabe, de manera que es un canal de comunicación importante y un punto histórico para España esencial. Almirante, las redes de comunicación, desde que tras la revolución del Neolítico empezamos a comunicarnos unos con otros, han sido fundamentales, y un papel clásico de la Armada ha sido precisamente proteger esas vías. Ahora estamos viviendo un tiempo caracterizado por la globalización y por convertir la revolución digital en el teatro básico de competición entre las grandes potencias. Por ahí podríamos derivar que ahora más que nunca los estrechos son importantes. Hablamos de Taiwán, hablamos de Suez, o en el caso de Canal, o de otros muchos, pero al mismo tiempo que se incrementa nuestra dependencia sobre las redes de suministros y de distribución, la tecnología también replantea la cuestión de la vulnerabilidad de todo esto. ¿En qué medida los estrechos son tan importantes como antes, o la vulnerabilidad abarca también espacios de mar más abierta? Sí, claro. En los tiempos en los que la tecnología no permitía llegar lejos de costa con las armas en tierra,
Los estrechos eran puntos, choke points, como ha dicho el embajador, vulnerables para el tráfico marítimo, que una potencia podría aprovechar para bloquear, tanto desde el punto de vista del tráfico mercante como del tráfico militar, como para hacer un bloqueo naval a otra potencia. El mundo ha cambiado tanto que las armas del pasado que permitían hacer estos bloqueos y que empezaron con las 3 millas, y ahí se definió, el alcance del cañón definía las aguas territoriales, no ha dejado de crecer. Y hoy día el litoral, lo que se entiende por el litoral, la zona de interacción militar entre la mar y la tierra, es muchísimo más extensa. Y eso relativiza lo que es el valor de los estrechos. El valor del tráfico marítimo sigue siendo el mismo, por supuesto, es importantísimo. Pero si miramos los estrechos en sí, pues nos podemos dar cuenta enseguida de que el estrecho de Taiwán es tan ancho como el mar de Alborán. ¿Ya es un estrecho o no es un estrecho? Y que donde realmente se está poniendo hoy día en juego el tráfico marítimo mundial, no es realmente ningún estrecho, sino en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén, ambos más grandes que el mar de Alborán, pero suficientemente dentro del alcance de las armas. Y esto obliga a tratar la protección del tráfico marítimo, la protección de las líneas de comunicación marítimas, que es una responsabilidad de todas las marinas del mundo, por eso forma parte de los Global Commons, de otra manera. Obliga a diseñar otros mecanismos de protección que no son ni la escolta directa, ni tampoco el convoy geográfico justamente en las zonas en los antiguos choke points, sino algo más global, más capaz de cubrir extensas áreas de tráfico marítimo, un desafío para las marinas modernas. Centrándonos ahora ya en Gibraltar, más allá de que es un estrecho como otros muchos y que tienen todos cosas en común. El de Gibraltar, por una parte, es históricamente la puerta al Mediterráneo o la puerta de salida desde el Mediterráneo al Océano Atlántico, lo que en términos históricos ha sido el centro del mundo durante muchísimos siglos. Si nuestra civilización surge en torno al Mediterráneo, el siguiente paso va a ser Atlántico y mucho más tarde, ya en el siglo XX, va a ser el Pacífico, el océano de referencia. Al mismo tiempo, y si ya no nos fijamos en el eje este-oeste, sino en el norte-sur, lo que tenemos ahí es un vínculo entre dos culturas, pero también entre dos religiones, lo cual complica las cosas. Y esa relación no siempre ha sido cordial. Bien, la historia siempre está presente en mayor o menor medida, pero las circunstancias del presente condicionan el peso de la historia. En estos momentos, ¿cuáles son las circunstancias básicas que están convirtiendo el Estrecho de Gibraltar de nuevo en un lugar importante para la diplomacia? Para la diplomacia española yo creo que nunca ha dejado de ser un lugar importante, entre otras cosas porque tenemos parte del territorio español en el norte de África, con dos ciudades cuya soberanía entra en disputa por parte de nuestro vecino del sur, que es Marruecos, que es vecino importantísimo para nuestro desarrollo y desde luego para nuestra estabilidad. En este momento, ¿qué es lo que más está afectando en mi manera de ver? Pues que la diferencia de renta entre el Mediterráneo sur y el Mediterráneo norte es la más grande del mundo, por lo menos en términos relativos, ¿no? A lo mejor en términos absolutos la del Río Grande, la de Estados Unidos con México sea más, pero en términos relativos de $4.000 de renta per cápita de Marruecos a 30 y pico mil nuestro es inmenso, y eso es un foco de atracción a una población cada vez más grande. Hay que olvidar que Marruecos está ya cercano a los 40 millones de personas, una población muy joven, una población, bueno, pues con un país que aunque está creciendo mucho, tiene ciertas dificultades para emplear a toda su juventud y las condiciones no son buenas, y además es el punto norte de África cuya población también joven está tratando de salir de muchos lugares, y con una emigración que trata de buscar salida hacia el norte. Yo creo que el tema de la emigración es el tema que en este momento está marcando más la importancia para España y para la diplomacia española de lo que es el estrecho. Pero claro, el tema de la migración es tan multidimensional que implica, por un lado, la necesidad
para España de estabilidad del norte de África, la estabilidad no solo de Marruecos, sino de Argelia, que es el otro vecino, con el que España tiene unas relaciones importantísimas, unas relaciones para suministro energético esenciales para nuestro país, y cuyas relaciones entre los dos no son buenas, y España siempre ha tratado, bueno, pues desde el establecimiento de los canales de gas desde Argelia hacia Europa, pasando por Marruecos, para integrarlos, ha tratado, repito, de integrarlos. Para aclarar una cosa, nuestra embajada en Marruecos y nuestra embajada en Argelia son de las dos más importantes que tenemos. ¿Por qué? Porque hay que tener contacto con todos los actores de dos países cuya estabilidad nos interesa mucho, pero cuya estabilidad a veces no está siempre garantizada, y con la entrada que tenemos, y a favor de la cual tenemos que luchar con todas las armas y bagajes de nuestra diplomacia para ver que esto sea así. En definitiva, es un área en el que el problema de la migración es el mayor, pero el que juega la estabilidad de nuestro país por la posible falta de estabilidad en esos otros dos países, y con los problemas que tienen que ver con nuestra soberanía, lo cual también ponen todo en un equilibrio un poco más inestable. Almirante, la gente de mi generación ha desarrollado su vida profesional con la idea muy clara de que había un concepto troncal en la estrategia española, el famoso eje Baleares-Estrecha-Canarias. Es un concepto que nace con la democracia y que nace con la primera gran aportación de la nueva primera cúpula militar, después de reorganizarse el propio diseño del mando militar español. Y fue el almirante liberal Lucini quien aportó este concepto del eje Baleares-Estrecho-Canarias como la clave de nuestra seguridad, pero también de nuestro aporte pasado un tiempo, cuando formáramos parte de la Alianza Atlántica o de lo que hoy llamamos Unión Europea. Ha pasado medio siglo. Yo no recuerdo que nos hayan aportado otro concepto fundamental, pero sospecho, almirante, porque te he oído en algunas ocasiones, que la tecnología ha cambiado, que las circunstancias son otras y que ese eje ya no tiene el sentido original que el admirado liberal Lucini plasmó en su momento. Sí, el eje estratégico Canarias-Baleares-Estrecho, que para la Armada es una tradición histórica, incluso antes de liberal. Yo creo que ya Carrero Blanco teorizó sobre el asunto. Es heredero de la España derrotada en Cuba. Básicamente cuando España se replegó al interior. El concepto de una marina de guerra, de una armada, no es exactamente eso. La Armada ofrece a los países de condición marítima una enorme ventaja que otros no tienen, que es poder materializar sus conflictos aquí o allí, y donde a uno le convenga. Las grandes naciones marítimas siempre han tenido ese privilegio que no tenían las demás, y eso, el contar con el mar como aliado, les ha dado mucha ventaja en los enfrentamientos históricos, políticos, diplomáticos y también militares. El concepto, por lo tanto, el concepto del eje estratégico Baleares-Canarias-Estrecho era un concepto defensivo, un concepto de una armada muy pobre, la que había ido levantándose poco a poco después de la Guerra Civil, que no inspiraba a salir al mundo a contribuir a mejorar la situación del mundo, un concepto propio de la tortuga que se mete en el caparazón y que ahí, bueno, pues lo que vaya pasando en el mundo, si hay un incendio, si los lobos crecen y desarrollan tácticas que les permiten, o mandíbulas que permiten morder las tortugas, no hay ninguna forma de influir. Realmente no es esa la idea estratégica de la Armada de hoy. El mundo es nuestra frontera, como todas las marinas. Hombre, no somos la marina norteamericana, ni la británica, ni la francesa, pero vemos a nuestros barcos a partir de la democracia, poquito a poquito, han ido llevando la bandera española, defendiendo intereses españoles, incluso a veces solamente comerciales, pero en todos los mares del mundo. Hay que salir de nuestras aguas para que realmente una marina tenga sentido, una marina que no sea expedicionaria. Hoy día puede ser reemplazada perfectamente por una fuerza aérea, porque tenemos aviones capaces de alcanzar cualquier
cualquier punto de ese eje estratégico anterior. La Marina ofrece otras cosas. El problema está, y alguna vez lo hemos comentado, es que esa nueva visión de la Armada nunca se ha articulado de forma, al menos formalmente. No hay una estrategia que claramente articule qué es lo que la Armada espera de sí misma y mucho menos todavía qué es lo que los españoles esperan de esa Armada. Es una tarea que tenemos que hacer para que sencillamente entendamos mejor qué es lo que se pretende y a la hora de entender mejor lo que se pretende, seamos capaces de dotarle a la Armada con aquello que necesita para servir a los españoles donde los españoles quieren que la sirvan. Embajador, el estrecho lo es entre España y Marruecos, pero hay dos actores más. Está Estados Unidos compartiendo una base con nosotros, una base que es nuestra. Un poco más allá está Morón, que también es una base de utilización conjunta. Es decir, Estados Unidos tiene presencia en dos bases muy importantes sobre el estrecho. Y está el Reino Unido en el peñón de Gibraltar. Son 4 naciones soberanas que tienen cada una sus intereses estratégicos. Y al final la gestión del estrecho resultará de la convergencia, del equilibrio entre visiones distintas. Me gustaría ir poco a poco tratando, de manera evidentemente esquemática, pero subrayando lo fundamental, cuáles son esas visiones y cuáles son los márgenes de maniobra finalmente que nosotros tenemos. Para España, el estrecho, ¿qué es? Para España, el estrecho es la frontera sur de la península y la frontera norte de Ceuta y Melilla. Es, yo lo que he dicho antes, un canal que vertebra nuestra historia, que es esencial para nuestra estabilidad, que bueno, pues nos corresponde a nosotros también velar porque se produzca ese paso de los 100.000 barcos que pasan cada año por el estrecho de manera pacífica, normal y sin interrupciones, y que nos ayuda efectivamente a vertebrar España con el norte de África. A nosotros nos interesa, que también a nosotros nos interesa mucho. Entiendo que entraremos después en lo que va a ser cada uno de los actores. Pero sí quiero hablar del principal actor porque implica lo que tiene que ser para España. La gran potencia que ha sido Estados Unidos, la gran potencia occidental, ha mirado siempre al estrecho con deseos de estabilidad. Ella sabe que ahí está, como no lo va a saber, Gibraltar, que es la base de su aliado máximo y que la usa frecuentemente, aunque a nosotros no nos guste mucho. Está del otro lado un país que para ellos es importante porque es lo que consideran el país árabe que puede jugar un papel modernizador de parte del mundo árabe y especialmente en relación con los temas de Oriente Medio, y lo que quiere es estabilidad. Y España para Estados Unidos ha sido un aliado esencial en la OTAN y además una potencia media que siempre requieren las grandes potencias para poder realizar acciones que a ellas les sean más difíciles y que quiere la estabilidad. Sabe que España tiene conflictos de soberanía con el Reino Unido y que hay conflictos de soberanía con Marruecos, que se reflejan en que las aguas están sobrepuestas las unas con las otras y eso siempre trae problemas, pero en fin, es en su interés la estabilidad de esa zona y a los otros tres también, en fin, tener ese paraguas para que no llegue la sangre al río es una cosa que nos interesa mucho. Reino Unido, en estos momentos, ¿qué busca el Reino Unido sobre el estrecho? En estos momentos el Reino Unido sobre el estrecho lo que busca es pues la estabilidad de su colonia en España. Ya el papel
militar, como ha dicho el almirante, es menor, pero ellos tienen esa colonia que tiene que defender porque la opinión pública se lo exige, porque para ellos es importante tenerlo, y lo que busca es un acuerdo con España que le permita a esa colonia desarrollarse de la manera más favorable posible y buscar de una manera u otra poder integrarse en los temas europeos de los que se salió. Ese es el interés de Gibraltar y es lo que a ellos les interesa en este momento. Es decir, una vez salido el Brexit, nosotros podríamos haber tomado alguna medida que no tomamos, y yo creo que, en fin, acaso no fue un acierto no haberlas tomado, pero en este momento, después de las últimas negociaciones, lo que está buscando es la integración en un espacio común que permita a esa colonia seguir desarrollándose. La clave, Marruecos. ¿Cómo Marruecos ve el estrecho? Temas territoriales concretos, Ceuta, Melilla, Los Peñones, Chafarinas. Marruecos siempre ha tenido el sueño de ese gran Marruecos, que es un poco el reino almorávide, al final, que, bueno, pues que lo que ocupaba era parte de Argelia, toda Mauritania. Ese es el famoso mapa que está detrás en el despacho del rey de Marruecos siempre, que nos enseñan cada vez que vamos, y que incluye, bueno, pues desde luego todo el norte de África, incluido Ceuta y Melilla y todas las chafarinas y los pequeños islotes españoles del norte de África. Ellos desde el principio de su independencia, a finales de los 50, han querido recuperar ese territorio. No lo consiguieron con Mauritania, porque los franceses dijeron: hasta aquí hemos llegado, esta es otra colonia. Lo están tratando de hacer con el Sáhara Occidental, sin haberlo todavía logrado, porque está en discusión como territorio que debe ser descolonizado en Naciones Unidas, y con propuestas que no acaban de encontrar, y con un posible referéndum que a Marruecos no le gusta, pero que acaso pudiese tener lugar. Y luego está el norte, y en el norte están las dos islas, como digo. Para ellos, teóricamente, es la culminación de su estado territorialmente, y por otro lado es el deseo de que, una vez culminado esa unión de todos sus territorios, entrar en una relación especial con Europa a través de España, que es un país con el que siempre hemos estado muy cercanos. No voy a entrar nada más al sur para no entrar en otras polémicas con Marruecos. Y en esa lucha está, pues lo que decía yo antes al hablar al principio. Tenemos una serie de grandes intereses comunes que nos interesan mantener, entre otros la estabilidad. Ellos saben que son probablemente the weakest link, ¿no? El elemento más débil en todas las peleas o disputas territoriales que puede haber, pero ellos también creen que pueden jugar sus bazas y a largo plazo nunca van a dejar de pedir lo que ellos quieren. Y en este momento los que ellos les están más interesados es en estabilidad, en la posibilidad de seguir desarrollándose más y más, cada vez se desarrollan más, en aumentar, y eso lo sabrá mejor el almirante que yo, el ejército, porque están haciendo un gran esfuerzo en inversiones militares. Todo ello sin crear, y vuelvo a los Estados Unidos, una sensación de desestabilización en el estrecho que pudiese hacer que la gran potencia dijese: hasta aquí hemos llegado y esto no puede ser. Almirante, nos cuenta el embajador que Marruecos quiere estabilidad, quiere tener relaciones estupendas con Estados Unidos, con el Reino Unido, con España y Europa, pero al mismo tiempo es el actor que cuestiona el status quo. Por razones de distinto tipo, necesita consolidar esa creación
del reino a partir de la historia, a partir de situaciones anteriores. Bien, desde un punto de vista puramente militar y entrando a analizar lo que es el balance militar en un teatro tan concreto como es este, ¿qué retos nos plantea en estos momentos Marruecos? Bien, desde el punto de vista de la comparación de dos ejércitos convencionales, es verdad que Marruecos se ha rearmado mucho, pero España también. En nuestra prensa en general recoge los programas del momento de Marruecos con el alarmismo. España también está invirtiendo mucho más dinero. Es cierto que el incremento de la inversión en España es posterior y por lo tanto todavía está porque fructifiquen estos programas que están pendientes y mucho más si tenemos la dificultad añadida de la desconexión con Israel, que domina, por así decirlo, buenos aspectos de la tecnología militar en donde nosotros queremos precisamente comprar, que es en Europa. Estados Unidos puede hacerlo con independencia, Rusia también, pero Europa depende mucho de tecnología israelí, que si rascas está debajo de muchos sistemas, no directamente vendidos por Israel, pero sí que tienen un socio tecnológico israelí. De todas formas, nuestra capacidad militar es grande y nuestra capacidad logística también, que comparada, insisto, con lo de Marruecos, lo de adquirir material militar en Rusia, Estados Unidos, China, Israel y Francia a la vez, complica las líneas logísticas y no estamos hablando tampoco de un país que tenga la capacidad industrial que tiene España, ni que esté desarrollado como España. Muchas veces he dicho que las Fuerzas Armadas son un reflejo de lo que es capaz de hacer una sociedad y que la diferencia entre nuestras Fuerzas Armadas y las marroquíes puede ser la misma que hay entre las universidades españolas y las marroquíes o los hospitales españoles y los marroquíes. Pero esto, que es una sensación tranquilizadora, no debiera serlo tanto, porque hemos llegado a un mundo en el que la comunidad internacional se ha polarizado mucho, se han enfrentado unos con otros y por lo tanto el comparar las fuerzas de un país y otro con el military balance no siempre da resultado, porque no sabe uno dónde puede encontrar aliados el otro que le puedan servir para equilibrar la balanza. Si a esto se une, desde el punto de vista militar, hay que disuadir y hay que prepararlo todo. Si a esto se une la perspectiva de que los españoles no podemos estar seguros. Ellos dirán que ellos tampoco, pero no es real, no hay una simetría en cuanto a los regímenes políticos de ambos países. Nosotros no podemos estar seguros de qué Marruecos habrá dentro de 10 años. El Marruecos del que ha hablado el embajador, interesado en la estabilidad, interesado en comerciar con Europa, no va a ser un enemigo militar. Evidentemente puede ser un rival político y puede llevar a cabo acciones híbridas, si uno quiere, que incomoden al gobierno español para tratar de obtener ventajas de cualquier tipo, de obtener concesiones, ¿no? Pero ese no es un enemigo militar. Pero no podemos estar completamente seguros de que dentro de 10 años Marruecos no esté orientado en unas coordenadas diferentes. Puede que por el reforzamiento del islamismo, o sencillamente puede que un fracaso social lleve a un Marruecos involucionista similar a la Rusia de Putin, que partiendo de la democracia que heredó de Yeltsin se ha convertido en un régimen autocrático utilizando como varita mágica la guerra, el enfrentamiento con el exterior, que es lo que le ha permitido al presidente Putin hacer desaparecer todo derecho democrático de su país. No es probable hoy, pero podría ocurrir lo mismo quizás en Marruecos, que no tiene la salvaguardia de la Unión Europea detrás. Podría ocurrir lo mismo dentro de X años en Marruecos, y España debe estar preparada por poco probable que sea, debe estar preparada para esa contingencia por lo mucho que hay en juego, y eso implica que la superioridad militar con Marruecos debe mantenerse y debe mantenerse además como un programa coherente. Tenemos una vara de medir a la hora de diseñar nuestras Fuerzas Armadas y tiene que ser suficiente para saltar ese nivel. Muchas gracias. Hace medio siglo, cuando el general Franco estaba seriamente enfermo, el Reino de Marruecos planteó una marcha sobre el Sáhara. La marcha no era una marcha estrictamente militar, no eran regimientos de carros de combate ni nada por el estilo, era una marcha de gente andando. Más recientemente, y después de un tiempo de unas relaciones muy complicadas entre Marruecos y España
en gran medida porque nuestro actual presidente de gobierno, Pedro Sánchez, no era muy bien visto en Rabat, se organizó no una marcha, sino un asalto a una valla. Son operaciones híbridas, decimos ahora, porque no son estrictamente convencionales en la perspectiva puramente militar, pero son acciones que buscan doblegar, son acciones dirigidas a un chantaje. Les fue muy bien cuando ocurrió lo que ocurrió en el Sáhara y parece que no les ha ido tan mal después del salto a la valla. Es decir, que son prácticas que se realizan porque dan resultados. Y todo eso tiene que ver, cómo no, con la fortaleza diplomática que tiene un país en un momento determinado. En el conflicto de Ifni tuvimos problemas para utilizar algunos armamentos. En la situación actual hemos ido viendo cómo Marruecos ha cuidado mucho, en gran medida por lo ocurrido en Perejil, ha aprendido de lo ocurrido en Perejil y ha cuidado mucho su relación con países importantes, entre otros con dos que están en el estrecho, Estados Unidos y el Reino Unido, pero también con Francia y también con las instituciones comunitarias. ¿Cómo percibes esta política, digamos, que ha ido siguiendo Marruecos paso a paso durante mucho tiempo? Pues es la política de la que hablaba antes, ¿no? de tratar de culminar lo que en su interpretación es la liberación de todo el territorio nacional, tal como ellos lo ven. Efectivamente, lo intentó con éxito en los momentos de la muerte de Franco, con la Marcha Verde, donde, bueno, pues la reacción española fue la que fue. Es injusto decir ahora que no fue muy gallarda, porque no vimos entonces, o no sentimos, o yo no tenía capacidad de ver, aunque ya tenía una cierta edad, cuáles eran los entresijos que se estaban jugando. Donde ellos, en los acuerdos de Madrid, lo que dicen, porque también a veces conviene recordarlo, es que el Sáhara Occidental es el norte, es decir, la parte cuya capital sería el Aaiún, es marroquí, pero la parte del sur, cuya capital sería Villa Cisneros, Dakhla, es mauritana, con lo cual hizo un reconocimiento expreso en los acuerdos, que acaso no sean muy legales, pero que son la base que ellos siempre alegan de los acuerdos con España, renunciaron a esa parte del sur. Luego hicieron otro intento, que fue el segundo, que fue Perejil. Ese ya no le salió tan bien, porque sí que hubo una reacción española, no solo ya, en las relaciones con Ceuta y Melilla siempre han estado protestando, siempre hay escaramuzas, es una palabra hasta demasiado grande, pero en fin, discrepancias, declaraciones. Ya en Perejil fue un paso más allá, porque hubo envío de tropas a un islote, en fin, cuya soberanía no está clara, pero cuyo régimen de status quo habíamos aceptado, que era que no hubiese fuerzas. Pensaron que no iba a reaccionar y España reaccionó. Eso les cogió de sorpresa, entiendo yo. Se arregló bien. Yo creo que fue un ejercicio de gestión de crisis por parte del gobierno de Aznar que, en fin, que salió bien. Y luego han empezado con estas medidas de no se puede llamar ni siquiera invasión, en fin, lanzar no sé cuál fue el número, 5 o 6 mil, nuevamente jóvenes y hasta niños nadando para tratar de molestar a España. Le salió muy mal desde el punto de vista de la imagen general, ¿no? Yo entonces estaba de embajador en Egipto, y hasta en Egipto aquello se vio mal, ¿no? Las fotos que hubo de en fin, el soldado español con un niño, como cuando en el 2023 o el 2025 aquella funcionaria abrazando a un subsahariano que también habían dejado, fueron bastante demoledoras para Marruecos. ¿Que lo van a seguir intentando? Lo van a seguir intentando, hasta porque nunca van a renunciar. Lo que pasa es que hay que ver, una cosa que tú has dicho es, van a romper el status quo de manera grave como para hacernos reaccionar y que eso influya. Sí, es verdad que son ahora
buenos aliados de Estados Unidos, como he dicho antes, y es verdad que tienen buena relación con el Reino Unido. En Europa han mejorado sus relaciones y por el deseo Europa también de la estabilidad, parecería, o eso quien hacer creer que tienen ventajas. Miembro de la Unión Europea es España y no es Marruecos. El miembro de la OTAN es España y no es Marruecos. Bases norteamericanas las tienen en España y no en Marruecos. También tenemos que saber dónde estamos nosotros en este diferendo con Marruecos para tomar las cosas como son. Yo creo que hay que mirarlos con tranquilidad, sabiendo que ellos lo van a tener que hacer, sabiendo que ellos van a utilizar la política exterior como arma para una política interior que no es del todo estable, y nosotros, bueno, pues defendiendo hasta el final la soberanía de las dos ciudades españolas y del resto de territorios que tenemos que jugarlo sabiendo que al final probablemente se acabe convirtiendo también en un ejercicio de gestión de crisis. Almirante, entendemos que la tensión en torno al estrecho tiene un primer campo que es básicamente el diplomático y uno segundo que son las estrategias híbridas, el uso de acciones como la Marcha Verde, el asalto a Ceuta, la gestión de los movimientos migratorios en un momento determinado, incluso lo relativo con el ámbito del narcotráfico, que es de mayor o menor calado en momentos distintos y también que hace referencia a productos distintos. No es lo mismo el hachís que la cocaína, y estamos viendo cómo el tema de la cocaína, que no es un producto marroquí, sino que viene del otro lado del Atlántico, está creándonos muy serios problemas en la gestión de la seguridad en esta zona. En esta perspectiva y reconociendo que, digamos, no estamos ante un campo de batalla básicamente militar, sino mucho más complejo, ¿cuáles serían los retos en el plano de las capacidades que tenemos que afrontar? Sí, en el terreno híbrido más que una cuestión de capacidades, que siempre hay, ¿no? En cuestiones sobre todo de inteligencia, siempre hay algo de capacidades, pero es más un problema de concienciación, de mentalidad, de explicar lo que ocurre. ¿Qué debilidades tiene España en esta guerra híbrida con Marruecos? Interpretemos la guerra híbrida como las medidas que, sentado seguramente en un gabinete, diseña Marruecos para hacer que España se sienta incómoda con Ceuta y Melilla, como una forma de presionar para que poquito a poquito se vayan abriendo la mano y creando agujeros para luego seguir poniendo más y más incómodo al gobierno español, hasta que algún día el gobierno español invite al pueblo español a resolver el problema definitivamente cediendo. Evidentemente no lo puede hacer sin que los españoles, que son responsables de la Constitución, acepten ese cambio constitucional. Pero poco a poco la intención de Marruecos, y esto es la piedra, la gota que horada la piedra, esto es lo que se pretende. La guerra híbrida es eso. Y se puede llevar a más o menos nivel dependiendo de lo que uno considere ventajoso en cada momento. En este momento es una guerra híbrida suave. Podría ser más seria si se interviniera en acciones de insurrección, por ejemplo, en las propias ciudades autónomas, o en terrorismo en las calles de Sevilla, por ejemplo, pero no hemos llegado a ese nivel. En cualquier caso, es probable que si tenemos un rival que está sentado y pensando en esa guerra híbrida, la llevará a donde le convenga, por muchas razones, por la propia eficacia de la estrategia y por la imagen que dé en el mundo. ¿Y qué debilidades puede explotar de España? Yo creo que fundamentalmente dos. Una de ellas es que el pueblo español no cree en esto, no cree en la guerra híbrida, no cree en la guerra. Realmente vive todavía en el sueño de la paz del que Europa está empezando a despertarse, pero España va con cierto retraso porque nos encontramos más lejos de donde está el problema, más lejos del este de Europa, de donde está el problema hoy, y también pues porque hay en este momento los equilibrios de poder dentro de España le dan una representación mucho mayor de la que le corresponde por sus votos a sectores que representan el antiguo pacifismo, que hoy día apenas tiene seguimiento entre los propios españoles, pero la matemática electoral les da asientos importantes y que llevan la política española en una dirección. Y eso hace que el pueblo español esté un poco desconectado.
tan desconectado de este tema que lo mira con cierta resignación, incluso con derrotismo muchas veces. Son muchos los españoles, demasiados. Eso es malo para la imagen de España, para la disuasión de España, los que dicen, esa es una guerra perdida, ¿no? Hemos perdido ya esa batalla, ¿no? Hay que convencer a la gente de que no es así. Y el otro problema, aparte del problema que hay en el pueblo, está en el gobierno. El siguiente. España afronta esta guerra híbrida que existe con Marruecos a la defensiva. Y no se gana ninguna guerra a la defensiva. La guerra hay que procurar que alguien se siente a pensar qué es lo que está haciendo el gobierno de Marruecos en esta guerra híbrida. Insisto, no hay que alarmar a la población. Guerra híbrida de baja intensidad, pero qué es lo que está haciendo y qué es lo que puede hacer España en el mismo entorno, sin escalar, para hacer que también el gobierno de Marruecos se sienta incómodo reclamando Ceuta y Melilla. Y hay medidas que se pueden hacer, pero insisto en que en general vamos a remolque de la situación. Ambas cosas evidentemente están unidas, porque es el propio pueblo español el que debería exigirle a su gobierno una postura más robusta en torno a estos temas, y quizá no lo exige porque el propio gobierno, no es un efecto de hoy, le ha adormecido con esto de no tenemos enemigo, que en España lleva esta frase, no tenemos enemigo, lleva siendo el núcleo de todos los documentos estratégicos sobre seguridad y defensa que se han publicado en España en los últimos 20 años. Me quedo entonces, almirante, con la idea de que la conciencia nacional, la claridad estratégica son la base, el fundamento para poder desarrollar una política exterior, una política de defensa que realmente nos permita garantizar la estabilidad en el estrecho, gestionar una tensión que es inevitable, que está ahí, porque los intereses son contradictorios, pero lo cual no quiere decir que no se puedan canalizar en favor de los intereses nacionales, que entiendo que son también los intereses de muchas de las partes concernidas. Y dicho esto, agradecemos muchísimo su presencia y más aún la del embajador Gil Casares, la del almirante Rodríguez Garat. Espero que esta sesión haya sido de su interés y les esperamos para las siguientes en este proyecto conjunto de la Fundación FAES con el Ministerio de Defensa para analizar el papel de España en el nuevo entorno estratégico atlántico. Muchísimas gracias, hasta pronto.